Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicas. Bueno, ahorita vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, ¿sí? Con nuestra tercera sesión de Matemáticas 1. Ahorita en un momento vamos a iniciar, nada más que estamos esperando que inicien las demás compañeras para que la mayoría se una a esta sesión. Ya nada más esperamos un momento para que inicien sesión las demás compañeras también, los que faltan, ¿sí? Buenos días. Ok, parece ser que ya son todas. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, chicas. Muy buenos días. Déjenme compartirles lo que es la pantalla para que visualicemos lo de hoy. Permítanme nomás para compartir aquí. Ok, bueno, vamos a dar inicio con nuestra tercera sesión, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a checar un tema, el tema número 3, que es el de números reales. En esta ocasión, a diferencia de los temas anteriores, nosotros ya vimos acerca del origen de los números, vimos también el tema de magnitudes, que fue lo del tema de donde vimos un poquito de fracciones, si lo recuerdan. Nosotros ahí vimos unas operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Y en este caso vamos a estudiar un poquito más a fondo lo que son los números reales, que es el tema número 3. Nosotros tenemos distintas clasificaciones de los números que nosotros conocemos, chicas. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son los números naturales, que es el primer recuadro que tengo en la parte superior. Sí, nosotros desde que desde que estábamos en la primaria, en el kinder, nos enseñaron los números básicos, así como la recta numérica, por ejemplo, del 0 al 9, del 0 al 10, etcétera. Esos son los números naturales, todos aquellos números de los cuales partimos del 0 al número 10, ¿sí? Por ejemplo, del 0 al número 10 o del 0 al 20 o del 0 al infinito, cualquier número, pero de forma positiva. También tenemos nosotros en el segundo recuadro, tenemos lo que son los números racionales. Son todos aquellos decimales exactos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entre los números reales tenemos números intermedios. Aquí los podemos visualizar aquí en lo que es la recta numérica. Por ejemplo, menos un medio, menos 3 medios, menos 5 medios, etc. 5 medios positivos, un medio. Los números racionales quiere decir que son todos aquellos números fraccionarios o números decimales que están intermedios entre los números naturales, ¿sí? Por eso aquí están en el segundo recuadro está la recta numérica y están unos puntitos verdes ahí, los cuales indican que son los números intermedios, que son los números racionales. Y tenemos una tercera clasificación, que son los números irracionales. ¿Qué quiere decir que son estos números? Quiere decir que son todos aquellos números que tienen un valor infinito, o sea, que nunca se va a acabar. Por ejemplo, el valor de pi, el que nosotros conocemos que es para medir el perímetro de un círculo, es 3.1416 y todavía muchísimos más dígitos. Quiere decir que es un número irracional porque es un número infinito. Así nosotros tenemos aquí unos ejemplos que dice 4 por raíz de, por ejemplo, 1 sobre 3 menos raíz de 5. Bueno, todo este número que está ahí, eso es un número irracional porque si tú haces en la calculadora, introduces todos esos valores, vas a obtener un valor muy grande, o sea, un valor infinito, por así decirlo. Son todos aquellos, por ejemplo, el valor de pi, el valor de phi, el valor de raíz de 2, raíz de 5, etcétera, ¿sí? Todas las raíces cuadradas que no tienen raíz cuadrada exacta son números irracionales, ¿sí? Porque son números muy grandes, son números infinitos que tienen infinitos decimales que no terminan, ¿sí? Bueno, nosotros ya conocemos esas tres clasificaciones.
los números naturales, los números racionales, que son las fracciones, y los números irracionales, que son todos aquellos valores infinitos. Si nosotros juntamos esos tres números, nosotros formamos un tercer grupo de manera general que se llaman los números reales, que son el conjunto de todos estos números. Por eso se llaman números reales, porque son todos los números, ¿sí? Son todos los números que conforman a los números reales. Sí, o sea, quiere decir que son los que nos rigen, por así decirlo, por eso se llaman reales, como si fuera de la realeza, por así decirlo, porque son los números que rigen las matemáticas, por eso se llaman los números reales. Y el conjunto de todos los números reales, pues son todas las clasificaciones de números que ahorita ya vimos, que son los números naturales, los números racionales e irracionales, ¿sí? Bueno, ya que nosotros conocemos más acerca de estos números reales o que rigen las matemáticas, nosotros podemos tener lo siguiente, fíjense bien. Nosotros podemos tener números con signo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los números reales van a estar ubicados en una recta numérica, como la que tenemos ahí en pantalla. ¿Sí la visualizamos? Una recta numérica de color rojo, ¿sí? Donde nosotros partimos en el cero absoluto, o sea, en el valor del cero, y nosotros nosotros nos podemos desplazar hacia la derecha, que son todos los números enteros positivos, o a la izquierda, que son todos los números enteros negativos. Todos estos números, chicas, todos los números que están en la recta numérica, todos ellos también no nomás pueden ser enteros, pueden ser irracionales, pueden ser números naturales, pueden ser números irracionales, etcétera, dependiendo la clasificación que nosotros tengamos, ¿sí? Esos son, como quien dice, todos los números, un ejemplo de los números que podemos ubicar en nuestra recta numérica y en la cual podemos tener tanto valores negativos, que son a la izquierda de la recta, o a la derecha, que son los números positivos. También, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos resolver operaciones básicas con estos números, o sea, podemos hacer suma, resta, multiplicación y división de estos números de acuerdo a la operación que nosotros nos pidan y de acuerdo a los números que nosotros tengamos por ahí ubicados en la recta numérica, ¿sí? Que vamos a checar ahorita un ejemplo, fíjense bien. Vamos a empezar el día de hoy con lo que es la suma, ¿sí? La suma de números con signo. Tenemos dos tipos de suma, ¿sí? Dos situaciones en las cuales tenemos que sumar. Por ejemplo, en el inciso A dice que si dos o más números tienen el mismo signo, se suman y se conserva el signo, ¿sí? Por ejemplo, si yo sumo 4 más 6, los dos números son positivos y por lo 4 más 2 es igual a 6. 4 más 2 es igual a 6, son positivos los dos números, por lo tanto el resultado es positivo. Y el inciso B dice que si dos o más números tienen diferente signo, se restan, ¿sí? Y se va a conservar el signo del número de mayor valor. Ahorita lo vamos a hacer con unos ejemplos en la pizarra electrónica. Fíjense bien, vamos a irnos a lo que es a la pizarra electrónica para checar unos ejemplos de suma, ¿sí? Y fíjense bien, vamos a revisar unos ejemplos que serían los siguientes. Si yo tengo 3 más 15 para la suma de números con signo, en matemáticas los números se van a poner siempre entre paréntesis, chicas, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y vamos a sumar, fíjense bien, aquí aunque no le ponga el signo de más, ya sabemos nosotros de manera indirecta, por así decirlo, que son positivos. Entonces, si sumamos 3 más 15, sería igual a 18. O más 18, también puedo poner el resultado como más 18. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Pero, obviamente, en matemáticas, poner un número positivo no es necesario que nosotros el resultado le pongamos más 18, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, menos 12 más menos 2, quiere decir que los dos números son negativos. Entonces, como nosotros tenemos en el inciso A, perdón,
Decía ahí de que si tenemos dos números que son con el mismo signo, se van a sumar y se va a conservar el signo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Menos 12 más menos 2. Quiere decir que los dos números son negativos y voy a tener un menos, un número, un valor negativo. Entonces ya nada más sumo 12 más 2 son 14, por lo tanto el resultado total son menos 14. O sea que nosotros, acuérdense, si tenemos el mismo signo, se van a sumar y se conserva el signo. Si ya sea que sean positivos los dos números o sean negativos los dos números, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, otro ejemplo sería menos 7 más 10 positivo. Tengo un número negativo y uno positivo. Si se fijan, como aquí ya tengo signos diferentes, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros ya no vamos a hacer una suma normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que restar. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 7 más 10, vamos a tener que restar 10 menos 7. 10 menos 7, ¿cuánto es igual? Es igual a 3. Pero aquí la diferencia que vamos a tener, chicas, es de que si nosotros tenemos distintos, obviamente distintos números y distintos signos, más bien vamos a restar. Como aquí el 10 es mayor que el 7, entonces quiere decir que como el 10 es positivo, el resultado es positivo. Entonces me va a quedar como más 3 o 3 positivo. Puedes dejar sin el más 3 o puedes poner nada más 3, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, vamos a tener más números. Por ejemplo, si yo tengo menos 3 más menos 6 más menos 1. Quiere decir que ahí tenemos tres números negativos en los cuales el signo va a ser igual, entonces el resultado va a ser ¿de qué forma? Negativo. Y como los tres números son negativos, vamos a tener que sumarlos, que sería menos 3 más 6 son menos 9, más menos 1 sería menos 10. El resultado total sería menos 10, ¿sí? Otro y último ejemplo de la suma sería si yo tengo menos 12 más 8. Si nosotros tenemos ahí dos números con distinto signo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que sumar o tenemos que restar? Ustedes díganme, chicas, ustedes pueden deshabilitar el micrófono cuando ustedes decidan para que participen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que sumar o tengo que restar? Restas. Tenemos que restar. ¿Por qué? Porque tenemos distintos signos. Entonces, si sería menos 12 más 8, quiere decir que vamos a restar 12 menos 8. 12 menos 8 es igual a ¿cuánto? A 6, ¿verdad? Pero tenemos que colocar el signo correcto, ya sea positivo o negativo. Aquí en este caso, ¿cuál es el que tiene mayor valor? ¿El 12 o el 8? ¿Qué es El mayor? 2. 12. Entonces, como el 12 es mayor que el 8, entonces vamos a colocar un menos 6. O sea, va a quedar el signo negativo porque el menos 12, el 12 es mayor que el 8, ¿sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta acerca de estos ejemplos, ¿no? Bueno, así básicamente es lo que nosotros tenemos que realizar para lo que es la suma. Va a cambiar un poquito para lo que es la resta. Ahorita lo vamos a visualizar, ¿sí? Como yo siempre les comento, todos los videos yo los grabo, chicas, para que ustedes cuando tengan alguna duda al momento de resolver su actividad, ustedes lo chequen constantemente por ahí y ya no tengan por ahí ninguna duda. También otro punto que iba a tocar antes de avanzar ahorita con la resta es de que las actividades, como ahorita ustedes no tienen acceso a la plataforma, por medio de nuestra coordinadora yo les voy a mandar las actividades. Y también vamos a tener un aula, por así decirlo, un aula virtual provisional en lo que les habilitan su usuario y contraseña. Voy a hacer un Google Classroom en el cual yo les voy a pasar su código para que ustedes suban en Google Classroom sus actividades y yo irlas revisando para que no se les junte todas las actividades de golpe y después van a batallar para subirlas a la plataforma de manera oficial.
Entonces, yo lo que voy a hacer, le comentaba a la coordinadora, es de hacer un Google Classroom para su grupo exclusivamente y en él ustedes van a subirle sus actividades. No tiene pierde, yo les voy a explicar ahí con un video que les voy a grabar cómo subir las actividades a Classroom para que ustedes cuando ya les habiliten la plataforma, entonces ya ustedes podamos ya avanzar más rápido en cuanto a la revisión de las actividades y ya irlas subiendo, ¿sí? Para que ustedes no tengan ningún pendiente. Les comento, les repito, les voy a compartir las actividades con nuestra coordinadora. Se les va a llegar se les va a hacer llegar a ustedes las actividades para que las descarguen y que las puedan resolver, ¿sí? Bueno, vamos a checar de manera así rápida lo que es la resta, ¿sí? Vamos a checar lo que es la resta. Fíjense bien, la resta va a cambiar un poquito, no tiene nada de complicado. En la resta que tenemos que tomar en cuenta, dice, si se tiene el signo de resta entre dos números, se aplica el signo de resta al segundo número y después se aplican las reglas de la suma. Fíjense bien, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro este punto de lo que es la resta. Vamos otra vez a irnos a lo que es la pizarra electrónica y vamos a checar lo siguiente. Voy a borrar esta parte de aquí, estas operaciones para revisar lo que es la resta. Si yo tengo, por ejemplo, 12 menos 6, bueno, déjenme nomás escribir aquí un poquito mejor el 6. Si yo tengo 12 menos 6, menos 6 quiere decir que me está indicando que tengo que hacer una resta. Es una mezcla entre lo que es la suma y una resta normal, pero va a cambiar en este detalle, fíjense bien. Como aquí yo tengo el signo menos en medio de ellos dos, ¿sí? Como yo tengo el signo menos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El menos, si tengo un menos aquí en medio y un menos adelante de él, o sea, que está un número con otro signo menos, va a cambiar a signo positivo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 12 menos y menos sería más 6. Y se convierte en automático, por la ley de los signos, se convierte en automático en una suma. Aparentemente parecía una resta, pero como tengo un signo menos adelante y un signo menos en medio, cuando tengo signos menos uno delante del otro, va a cambiar a forma positiva y vamos a sumar. 12 más 6 sería igual a 18, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta con este primer ejemplo de la resta. ¿No? Si yo tengo otro ejemplo sería, si yo tengo 15 menos 1, va a ser exactamente igual. Como yo tengo un menos ahí en medio y un menos después, entonces, si yo tengo menos y menos, va a cambiar a una suma. Entonces me va a quedar 15 más 1 es igual a 16 positivo. Pero también podemos tener el siguiente caso. ¿Qué pasa si yo tengo 5 más menos 8? Fíjense bien, como aquí yo tengo un signo más en medio de ellos y un signo menos después de ese signo más, va a cambiar más y menos, va a cambiar a menos. Entonces vamos a tener 5 menos 8. Y aplicamos. 5 menos 8 son signos distintos, signos diferentes, se va a restar. Entonces 5 menos 8 es igual a, o 8 menos 5 más bien, 8 menos 5 es 3. ¿Y qué signo tengo que dejar ahí? Positivo o negativo. Sería negativo, ¿verdad? Porque el 8, como es negativo y es mayor que el 5, entonces se queda el signo menos del valor de menos 8. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿No? En la resta solamente vamos a tener dos números. No podemos tener tres o más números como en el caso de la suma. En la resta exclusivamente tenemos que tener nada más dos números. Y hay que tener cuidado si tenemos un signo menos en medio de ellos dos o tenemos un signo más. Eso es todo lo que nosotros tenemos que considerar para la resta. ¿Qué es lo que va a pasar para la multiplicación? Para la multiplicación vamos a tener lo siguiente, fíjense bien. Otra vez nos vamos a la presentación. Vamos a checar este punto.
La multiplicación de números con signo. También podemos tener la multiplicación, tenemos estas reglas básicas, que es positivo por positivo es igual a, el resultado va a ser positivo. Si el resultado es más por menos es igual a menos. Si es menos por más es menos. Y si tenemos menos por menos es igual a más. Es como nosotros vamos a tener ahí la ley de los signos para lo que es la suma, digo, para lo que es la multiplicación, que es si tenemos los mismos signos, siempre vamos a tener el resultado positivo. Si tenemos signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Nada más hay que tomar en cuenta que aquí siempre vamos a tener lo que es una multiplicación. Vamos a hacer unos ejemplos de multiplicación, fíjense bien, con lo que nosotros ya conocemos. Vamos a ir a nuestra pizarra electrónica otra vez y vamos a revisar lo que es la multiplicación. Fíjense bien. Si yo tengo, vamos a multiplicar 4 por 3. 4 por 3 es igual a ¿qué? 4 por 3 son 12 positivos. ¿Por qué positivos? Porque el 4 y el 3 son positivos y se multiplica de manera directa, no hay ningún problema. Si yo tuviera, por ejemplo, 7 por menos 6, es igual a ¿qué? Tenemos ahí el 7 positivo y el 6 negativo, menos 6. Más por menos, signos diferentes se multiplican y me va a quedar el signo negativo el resultado. Y ahora sí multiplicamos. 7 por 6 es menos 42. Acuérdense que no estamos sumando ni estamos restando. Nosotros estamos multiplicando, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Qué pasa si yo tengo menos 3 por menos 9? Si son signos iguales en la multiplicación, el resultado va a ser positivo, porque menos por menos es más. Si yo multiplico 3 por 9, es igual a 27. Podemos tener más 27 o podemos dejar el 27 normal, no hay ningún problema, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, aquí en la multiplicación sí puedo tener uno o más números. Si yo tengo menos 1 por 14 por menos 2, ¿con qué signo vamos a tener el resultado? Fíjense bien. Tenemos que hacer de 2 en 2. Vamos a multiplicar menos por más, o sea, el menos 1 por el más del 14 sería menos por más es menos, por menos del 2 sería el resultado es positivo, ¿sí? Menos por más es menos, por menos es más. Y multiplicamos 1 por 14 es 14, por 2 es igual a más 28. Y tenemos el resultado positivo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 por 4 por menos 3, entonces el resultado, ¿con qué signo lo vamos a tener? Va a ser negativo, ¿verdad? Porque tenemos ahí el 5 y el 4 es positivo, más por más es igual a más, por menos es igual a menos. Y multiplicamos 5 por 4 son 20, por 3 menos 60. Y ese sería el resultado total. No sé si tengan hasta aquí alguna duda acerca de la multiplicación, ¿no? Como quieras, también la presentación, la presentación también se los voy a compartir para que tengan en cuenta ahí lo de la ley de los signos para la suma, la resta, la multiplicación. Y ahorita vamos a ver lo que es la división, ¿sí? Vamos a irnos otra vez a la presentación para checar la última operación básica con números con signo, ¿sí? División de números con signo, fíjense bien. Aplican las mismas reglas muy parecidas a la multiplicación, solamente que en este caso vamos a dividir. Si yo tengo positivo entre positivo, más entre más es igual a más. Si yo tengo más entre menos es igual a menos. Si yo tengo menos entre más es igual a menos. Y si yo tengo menos entre menos es igual a más. O sea, sé que si yo divido signos iguales, siempre va a ser el resultado positivo. Y si yo tengo signos diferentes al dividir, mi resultado va a ser negativo. Esa es la división de números con signo. Vamos a checar también unos ejemplos, al igual como en las anteriores operaciones, para que chequen cómo se comportan estos números con signo.
Vamos otra vez a lo que es nuestra pizarra electrónica. Nada más, déjenme borrar aquí para hacer las operaciones de lo que es la división. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer lo que es la división. Sería 15 entre 3. Ahí los dos números como son positivos. Entonces, el resultado me va a quedar positivo. 15 entre 3 es igual a 5. Es una división. Si yo tengo, por ejemplo, menos 40 entre 8, ¿a cuánto es igual? Si yo tengo signo negativo y signo positivo, el resultado va a ser negativo. Y si yo divido 40 entre 8, es igual a menos 5. ¿Verdad? Porque el resultado es negativo porque tengo un valor negativo arriba y un valor positivo abajo. Si yo tuviera 36 entre menos 4, el resultado con qué signo me va a quedar, positivo o negativo. Me va a quedar negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un 36 que es positivo y el menos 4 que es negativo. Si yo divido 36 entre menos 4, me va a quedar a menos 9. Es una división básica. Y si yo por último tengo menos 25 entre menos 5, ¿cómo me va a quedar el resultado con qué signo? Positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menos entre menos es igual a más, ¿sí? Y 25 entre 5 es igual a 5. O sea, ¿cuántas veces cabe el 25 con el 5? 5 veces. Y esa prácticamente es la forma en la que ustedes tienen que resolver la división de números con signo para este caso de los números reales. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, chicas, chicos. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que son los números con signo, ¿no? Bueno, vamos a checar nada más ahora en nuestra presentación unos puntos que hay que destacar con respecto a la actividad que yo les voy a compartir del tema número 3, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a ocupar para resolver la actividad AA2 del tema 3? Ustedes ya hicieron la AA1, la preliminar, AA preliminar 1, que era el foro de opinión, que tenían que leer un texto y tenían que ver un video para contestar las preguntas. Como todavía no tienen habilitada la plataforma, yo lo que sí les pido de mucho favor, chicas y chicos, es de que en un Word guarden como si estuvieran ustedes contestando las preguntas para que en cuanto les habiliten a ustedes la plataforma, puedan ustedes participar en los foros de opinión. No importa que todavía no les habiliten la plataforma, pero para que ya nada más copien y peguen en el foro de opinión la actividad preliminar. En la AA1 del tema 2, que ya les compartí también la actividad, vimos ahí venían unas operaciones con fracciones. Por ahí en otro grupo me preguntó, profe, es que ¿cómo le voy a hacer para resolver las fracciones con número decimal? Yo les dije y también yo les repito a ustedes para que no tengan problemas, háganlo con la calculadora. Esa parte de convertir de fracción a número decimal, háganla con la calculadora mejor para que ustedes no batallen. Y lo que me interesa nada más en ese ejercicio del tema anterior es que ustedes sepan resolver fracciones, ¿sí? Ahora, con respecto a esta actividad de la AA2 del tema 3, que es números reales, ¿qué es lo que ustedes van a ocupar para poder resolverla? Aquí les puse unos puntos que dice, saber resolver fracciones como es la suma, resta, multiplicación y división. Eso ya lo vimos en la clase anterior, de hecho ya está grabada y ya está compartido el video ahí por si lo ocupan otra vez, checar ahí si tienen alguna duda. Yo como quiera, obviamente yo sé que no es suficiente el tiempo de cada sesión, pero yo les voy a estar compartiendo por ahí también los videos para que ustedes ahí los chequen, de como quiera cuando yo haga el Google Classroom, el aula provisional, ustedes van a poder checar ahí los videos, también les voy a poner ahí los enlaces de videos para que ustedes si tienen alguna duda con alguna operación puedan recurrir a los videos que yo les voy a compartir de ayuda, ¿sí? También, bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Saber aplicar las operaciones básicas de números con signo, lo que ahorita vimos. Ustedes van a necesitar ahorita lo que nosotros vimos para que ustedes no tengan por ahí ningún problema con resolver la actividad AA2 del tema 3. Y también hay que considerar lo siguiente, dice, siempre que se tengan paréntesis
Se resuelve primero lo de adentro de los paréntesis y después se multiplica por la cantidad que se tenga fuera del paréntesis. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo muy cortito para que ustedes puedan resolver. Es un ejemplo de la actividad que ustedes van a tener de la A a 2 del tema 3. Fíjense bien. Déjenme nada más ir rápidamente a lo que es la pizarra electrónica otra vez y vamos a resolver lo siguiente. Fíjense bien. Ustedes van a tener un problema muy parecido al que vamos a tener a continuación. Ustedes por ahí en su actividad van a tener, por ejemplo, 4/5, ¿sí? 4/5 más 6 enteros entre 2/3. Se escucha a lo mejor muy complicada esa operación, pero está muy sencilla. Fíjense bien cómo lo tenemos que hacer. Como nosotros ahí, yo les dije ahí en lo que es la presentación, primero tenemos que hacer lo que está dentro del paréntesis. Siempre, siempre, siempre se va a hacer primero lo del paréntesis. Y ya después hacemos las operaciones que están fuera del paréntesis. En este caso yo tengo una fracción y una parte fraccionaria. Aquí yo les voy a dar un tip muy rápido para que ustedes lo puedan resolver sin que saquen el mínimo común múltiplo y todo ese show que nosotros ya vimos en el tema anterior. Fíjense bien, si yo tengo aquí un 15 y tengo yo un 6 entero, aquí lo que tengo que hacer es multiplicarlo, ¿sí? Voy a multiplicar la parte del denominador por la parte entera y se la voy a sumar al numerador, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Si yo multiplico 15 por 6, ¿cuánto me da, chicas? ¿Cuánto me va a dar 15 por 6? Me va a dar 90, ¿no? 15 por 6 son 90, ¿sí? 15 por 6 son 90 y sumándolo con la parte del numerador me va a quedar 15 por 6 son 90 más 4, 94, 94 quinceavos. Quiere decir que yo estoy ahí haciendo de manera directa la suma de un número fraccionario más un número con parte entera. Nada más se tiene que multiplicar denominador por la parte entera y se lo sumamos al numerador. 94 quinceavos sería mi resultado total de la parte que está de las operaciones que están dentro del paréntesis. Si yo lo divido eso, y ahora sí con lo que tengo fuera, con los 2/3, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar, voy a dividir 94 quinceavos entre, como lo que hemos visto en el ejemplo de la clase anterior, entre 2/3, ¿sí? ¿Y eso cuánto es igual? Fíjense bien. ¿Eso cuánto sería igual? Si yo tengo, por ejemplo, ahí teníamos que multiplicar medios por medios, multiplicábamos medios por medios y lo mandábamos a la parte del denominador y multiplicábamos extremos por extremos y lo mandábamos a la parte del numerador. Entonces, ¿cómo me va a quedar el resultado? Si yo multiplico 15 por 2, en la parte del medios por medios sería 15 por 2 son 30, me queda abajo. Y 94 por 3, extremos por extremos, es igual a 282. Y ese sería mi resultado total, ¿sí? Así prácticamente es como lo que ustedes tienen que resolver cuando tengan una parte entera con una parte fraccionaria y luego después lo tengan que dividir entre algo más. ¿Qué sucede? Me van a preguntar a lo mejor, profe, pero ¿qué va a pasar si yo tengo, por ejemplo, un número negativo, una fracción negativa y una parte entera negativa o vamos a estar mezclando? Bueno, fíjense bien, va a pasar exactamente lo mismo a lo que nosotros ya checamos en lo que fue los números con signo. Fíjense bien. Si yo tengo, por ejemplo, 2/3, ¿sí? Menos 2/3, menos 2/3 más 4 enteros, por ejemplo. Se hace exactamente los mismos pasos. Se multiplica el numerador, el denominador por la parte entera y el resultado le voy a sumar la parte del numerador. Entonces me va a quedar 3 por 4 son 12
12. 12 menos 2, ¿cuánto me va a quedar? 3 por 4 son 12. Ahí se los voy a poner. Menos 2 es una resta, ¿no? Me va a quedar igual a 10. Entonces serían 10 y se conserva la parte del denominador que sería el 3. Y el resultado sería 10 tercios. Quiere decir que la operación de menos 2 tercios más 4 enteros es igual a 10 tercios. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, así de manera rápida, si yo tengo un medio, bueno, si yo tengo un medio menos 2 enteros? Voy a multiplicar números con signo. 2 por menos 2 sería menos 4 más 1 sería igual a menos 3. Quiere decir que es menos 3 medios. Y ese sería mi resultado total. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, chicas. ¿No? Bueno, así es como ustedes van a tener algunos ejemplos muy parecidos al que ahorita yo les di para que resuelvan las operaciones con van a utilizar los números con signo y van a utilizar lo que ya sabemos de fracciones, la suma, la resta, la multiplicación, la división, depende de lo que nosotros tengamos por ahí, ¿sí? Bueno, otro tema por ahí que tengo que comentarles de manera así rápida, de que también tenían por ahí algunas personas alguna inquietud, es de lo siguiente. A mí me decían, profe, pero ¿qué pasa si yo no tengo el Word instalado en mi computadora porque no he podido comprar la licencia? No hay ningún problema. ¿Ustedes qué es lo que pueden utilizar? Ustedes pueden descargar de manera gratuita lo que son las aplicaciones de Google. ¿Cuáles son esas aplicaciones de Google? Ustedes nada más le ponen ahí en su buscador, ahí en la barra de Google le ponen Google Docs, así como viene en el segundo recuadro de la parte inferior. En el segundo recuadro, ustedes van a tener ahí una serie de programas que pueden descargar de manera gratuita en su computadora. Ustedes igual pueden buscar ahí en YouTube o en algún video tutorial, pueden buscarlo sin ningún problema, cómo instalar en mi computadora el programa de documentos de Google, hoja de cálculo de Google, presentaciones de Google, para que ustedes, si ustedes no tienen ahí la licencia en su computadora o en su celular, puedan realizar las actividades sin ningún problema, ¿sí? Y las puedan subir a la plataforma o al Google Classroom que vamos a tener provisional. También les iba a comentar lo siguiente. Los problemas los pueden resolver en su cuaderno, les toman una fotografía y lo anexan, ya sea, por ejemplo, si no tienen el Word, utilicen el Word gratuito, el del celular, no hay ningún problema, este que les estoy diciendo, el de Google. Ustedes nada más lo buscan ahí como documentos de Google y ya ustedes descargan la aplicación y ya nada más ustedes anexan las fotografías de su cuaderno de los problemas, lo anexan al Google, al documentos de Google y ya me lo pueden mandar, lo pueden guardar. No hay ningún problema. Es también ustedes como lo pueden subir a su plataforma si por ahí ustedes no tienen el Word de pago, ¿sí? Para que ustedes puedan resolver también, no nada más de mi materia, que puedan resolver de las otras materias de manera gratuita con estas herramientas que nos da Google, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta porque ya se va a terminar nuestra sesión, chicas. ¿No? Bueno, si no queda ninguna duda, chicas, entonces nos veríamos la próxima semana con la siguiente sesión y yo les voy a compartir más videos para que ahí los chequen, ¿sí? Entonces, si no queda ninguna duda, me despido de ustedes, que tengan excelente día y mucho éxito, ¿sí?